Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. Estamos muy contentos de estar una semana más con todos y cada uno de ustedes. Y en esta semana con un tema muy interesante que yo creo que les va a emocionar escuchar y saber un poquito más al respecto. Pero bueno, esta semana, ¿cómo se encuentra, ingeniero Cristian? Muy bien, Citlali, pues muy contentos, gracias por un programa más de Voces de la Tierra, aquí a todo el equipo agradeciendo su gran trabajo. Y pues sí, precisamente con el tema del día de hoy, precisamente hoy 3 de marzo que se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre. Entonces por ahí tal vez ya lo vieron en algunas infografías en redes sociales, por ahí tal vez escucharon en la televisión, en algunos segmentos de programas de medio ambiente. Y precisamente pues sí, hoy 3 de marzo es cuando se conmemora este día para precisamente pues hacer conciencia sobre precisamente la vida silvestre. El día de hoy tenemos otro invitado muy interesante que me gustaría que pudieran ver. Muy, muy, muy linda. O bueno, no sé si es macho o hembra. ¿Es macho o hembra? Ah, no, tienes el dato, Arnulfo, no, ¿verdad? Ese lo desconocemos, pero sí, también, como ya lo dijimos, en Voces de la Tierra vamos a traer invitados. Aquí me acompaña mi buen amigo Arnulfo, que ahorita nos va a hacer el favor de mostrarnos a nuestra invitada estrella, ahorita más adelantito, que es prácticamente una tortuga lagarto. Sí, tortuga lagarto. Entonces es para también concientizar un poquito de sobre los aspectos de la vida silvestre, cuando dejan de ser silvestre, que es prácticamente cuando ya interferimos los humanos Ujú. o interfieren otros factores que afectan precisamente sus cambios, los cambios en sus procesos biológicos y en sus distintos, vaya, en el proceso de vida. Entonces, pues por ahí la traemos para ahorita hacer un poquito de conciencia, conocerla también un poquito sobre la especie. Pero pues sí, básicamente el objetivo del día de hoy pues es tener conciencia sobre cuándo la vida silvestre deja de serlo, cómo podemos colaborar, por qué se estableció en este día, cuál es el objetivo de este año, porque también sabemos que muchas fechas año con año se Ujú. les da distinto enfoque, entonces también conocer un poquito sobre ello. Me emociona conocer un poco de la información que nos vas a compartir y creo que a la gente que nos está viendo también le va a emocionar. El mero hecho de que ya tenemos aquí una tortuga lagarto que, por cierto, fue transportada en seguridad y de la mejor manera. Y creo que hay un contexto, hay un por qué está aquí y tiene una historia que vale mucho la pena escuchar. Sí, sí, claro. Ahorita que la traigamos acá a cámara, por supuesto, contamos un poquito de su historia y un poquito de sus características. Pero pues comenzando un poquito en sí con lo general de qué es la vida silvestre, pues prácticamente se refiere a todas las especies, tanto de flora como de fauna. Pues también, tal vez si pensamos en silvestre, podemos pensar que se refiere solamente a animales, pero pues Sí. realmente engloba a flora y fauna que viven totalmente en su hábitat natural sin que hayan tenido alguna intervención humana, en este caso precisamente directa. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos pues alguna mascota, sabemos que hay personas que tienen peces de mascotas, tortugas o algún otro tipo tanto de flora o incluso las plantas. En Sí. este caso que ya están acostumbradas a que ya viven en casa a ciertas temperaturas, a ciertos tipos de riego, pues ahí es cuando ya no hablamos que es algo silvestre. El hecho de que sea silvestre es que está totalmente en la naturaleza, que su equilibrio biológico está totalmente intacto. Por ejemplo, si hablamos en los animales, pues que ellos consiguen su propio alimento, ellos buscan su refugio y pues en la parte de las plantas, pues igual que ellas tienen que mantienen su ciclo en cuanto a los patrones climáticos lo permiten. Entonces, como te lo digo, pues incluye animales, plantas, hongos, microorganismos y pues son básicamente los que forman parte de todos estos ciclos biológicos en la naturaleza. Creo que, hemos visto en más de una ocasión a algunas personas que yo creo que esto es adelantándome un poquito en el tema, pero hemos visto a algunas personas que tienen mascotas y en algunos casos hasta se les llama exóticos. Sí, exactamente. Muchas veces, pues no conocemos y muchas veces lo ligamos siempre a que es parte de la desinformación, es por querer hacer un mal acto y precisamente hacia el medio ambiente. Pero, muchas veces, pues sí, en las tiendas, vaya de mascotas, pues nos venden, por ejemplo, en el caso de esto, una tortuga lagarto o algún otro tipo de especie exótica y llega el momento que tal vez no conocemos hasta dónde va a crecer en su etapa adulta, que no conocemos la cantidad de alimento que va a estar ingiriendo y es Claro. cuando vienen pues las limitaciones para nosotros o para los dueños en decir pues ya no la puedo mantener,
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues es cuando van y la dejan a un río, van y los dejan a un bosque, en el caso de los peces, de las tortugas. Entonces, ahí es cuando vienen precisamente los problemas. El hecho de que esa especie, pues originalmente estuvo en su entorno natural, es decir, era una especie que vivía su vida silvestre tal cual. Después estuvo en cautiverio, ya no la pudieron mantener en cautiverio y pues es lo que pasa, que en este caso pues los arrojan a ríos u a otros entornos y el caso malo viene cuando es pues la especie no es nativa del Claro, entorno. viene a Entonces, alterarlo. por ejemplo, en el caso de la tortuga lagarto que tenemos aquí, pues no la vemos en el río Sabinas. No es Claro. común ver las tortugas que vemos, pues son, por ejemplo, tortugas jicoteas o algunas otras especies que son, pues, vaya, por decirlo así, la tortuga común que conocemos. La tortuga que va nadando tranquila. No nos esperamos ver a una tortuga que nos va a tirar un mordisco o que sea de una actitud más agresiva. Entonces, pues al igual con los peces, ¿y qué vienen los problemas? Que eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, pues que es cuando viene la competencia de alimento, de espacio en el hábitat, y es cuando se desencadenan los problemas. Entonces, también parte de los objetivos del Día de la Vida Silvestre, pues precisamente crear conciencia sobre la importancia de estos animales y visibilizar las amenazas. Y uno de los puntos muy importantes que precisamente este día nace precisamente de Naciones Unidas, perdón, en Ujú. el año 2013, y uno de los principales puntos es ver las amenazas del tráfico ilegal. Ese Entonces, es un tema. ajá, sabemos y hemos visto en muchas ocasiones que en los aeropuertos en las maletas llevan pericos envueltos en cinta para transportarlos o algunos de otro tipo de especies. Me ha tocado ver, perdón, en la televisión que incluso llevan medusas o peces en transportadores. Entonces, pues es básicamente uno de los enfoques principales de la conmemoración de este día, el ser conscientes en el cómo llegamos a afectar los procesos biológicos de las especies, cómo llegamos a sentir o hacer más bien que se sientan con ansiedad, porque pues, a nosotros como humanos nos da ansiedad a veces estar en entornos que consideramos Sí, pues peligrosos, también tanto los animales e incluso la fauna, la flora, perdón, es decir, las plantas, pues resienten los cambios bruscos y al igual pues entran en un proceso de estrés. ¿Qué va a ser el estrés? Pues que tenga unas malas condiciones y por ende, pues si es demasiado, pues puede llegar a causar la muerte del organismo. claro. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo, en algún establecimiento que hubo en algún momento aquí en el municipio, ahorita ya no está. Yo recuerdo que había, pues era un lugar donde conseguías mascotas, ¿no? Ujú, Y yo tengo entendido que hay ciertos permisos y hay ciertas cosas con las que tú puedes conseguir todo de manera legal, pero no sé hasta de dónde empieza y dónde termina, porque pues me imagino hay muchas especies, hay muchos animales y yo creo que a veces hasta ni siquiera el gobierno ni siquiera se imagina que vas a querer tener uno de esos animales en tu casa. Y en aquel entonces vi un hurón, ujú. que yo sé que hay gente que es, al menos en Estados Unidos, si no me equivoco, en algunas otras partes, como que es más común que gente tenga este tipo de mascotas. Sí. Pero como que sí tengo entendido que muchas veces llegan, es como, ay, qué bonito y lo quiero adoptar, pero como decías, o sea, no tienen conocimiento ni de qué tamaño van a alcanzar, ni de qué cuidado requieren, ni cómo es su comportamiento. Entonces, creo que siempre se les suele asociar mucho al cuidado que se les da a los perros y a los gatos. Sí, exactamente, pues básicamente pues lo quieren tratar como una mascota más, Ujú, vaya doméstica, a las que estamos acostumbrados, como bien lo dices, como si tratáramos a un gato o una mascota, pero pues el hecho de que hayan vivido pues obviamente mucho tiempo en campo abierto, o sea, en la parte de ujú. sierras, en la parte de selvas, en humedales abiertos, pues hace que pues su comportamiento sea totalmente diferente y no va a ser una adaptación que tal vez como humanos, incluso pues cuando nos cambiamos de casa, aún en la misma ciudad, pues nos sentimos diferentes y entonces ahora pues viéndolo desde el punto desde pues la flora y la fauna, pues obviamente lo van a resentir más. Entonces pues también va unado a la falta de espacio, a cómo va a tener el comportamiento. Si le gusta, no sé, tal vez pensamos, no, tiene mucho calor y lo acostumbramos a que esté encerradito con el clima encendido. Entonces, pues ahí son ya prácticamente cuando estamos interviniendo nosotros como humanos.
Entonces, y precisamente de lo que dices de las tiendas de mascotas, pues obviamente son los permisos ante Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante Profepa, que es la Procuraduría Federal Ambiental. Entonces, pues ya ante esas dependencias, pues ya es mediante que se hacen este tipo de permisos, tanto para el manejo, la venta, saber quiénes los tienen, porque claro que el hecho de tener, no solamente hablamos en este caso, no sé, de un pez dorado o de cualquier otro tipo de especie, sino desde lo más común de perros y gatos hasta este tipo de especies que ya llegan a ser exóticas o de más cuidado, pues es la responsabilidad de que es un ser vivo más al que estamos al cuidado. Entonces, por ejemplo, nuestro amigo Enrique Cárdenas, que le mandamos un saludo, él tiene su negocio ubicado ahí en Sabinas, Coahuila, que de hecho me dio una tarjetita, pero ya no supe dónde la dejé. Ahorita se las mostramos también. Entonces, lo que él colabora con nosotros en el área natural protegida, pues Ujú. precisamente hacer el resguardo de este tipo de especies. Ok. Entonces, ahorita que fuimos precisamente por la tortuga, pues le preguntábamos qué tipos de cuidados le das y nos comentaba acerca de que en invierno pues tenía su calentador de agua, que trata de que el agua esté libre de metales pesados con los filtros que tiene, libre de cloro. Entonces, pues son varios cuidados que el buen Henry, así le decimos, hace con este tipo de especies. También, por ejemplo, el halcón peregrino, que se lastimó de un ala, se encontró, se reportó a la oficina y también él nos hizo el favor de tenerlo ahí en resguardo, de estarlo alimentando. Entonces, pues vaya, en este caso la tortuga, pues sí fue por pues podemos decir que un descuido humano, porque ahorita precisamente vamos a ver la historia. Y en el caso del halcón, pues él sí fue un accidente, ¿verdad? Tal cual, de su vuelo. Entonces, pues prácticamente lo que nos ayuda Henry es pues darles un pequeño cuidado a este tipo de especies, tratar de preservarlas y pues posteriormente con algunas otras dependencias hacer la colaboración para que puedan regresar a su hábitat natural. Es que es un tema diferente cuando se trata de alguna especie que sufrió de algún accidente, que ocurrió alguna situación y una persona con conocimiento, reitero, con conocimiento, hace por ayudarla para que pueda vivir. Porque tengo entendido también que en algún momento, si no me equivoco, el IGPP dijo, o sea, ciertas aves, si tú las ves heridas y no sabes qué rollo, mejor ahí déjalas, porque pueden tener algunas enfermedades, porque pueden pasar muchas cosas. Entonces, si no tienes ese conocimiento, pues mejor no intervengas en la Ujú. naturaleza. Sí, claro. Por ejemplo, también te cuento esta pequeña historia. Hace aproximadamente 2 meses, llegaba el buen amigo, se me fue el nombre, perdón, pero trabaja en el departamento de ecología en Sabinas y nos decía, es que traigo un pajarote negro, decía, cuando nos llevó el sopilote. Decía, aquí lo traigo en la jaula, me ayudaron a pescarlo, nada más que no vuela, lo perseguimos por toda la calle y no quería volar. Ya después que lo llevó, pues precisamente era un sopilote común, pues él lo veía de gran tamaño. Los vemos en el aire a lo lejos y Sí, pensamos que pues son pequeños, sí. pero pues en realidad son de buen tamaño. Y lo raro de ese animal, pues era precisamente que lo veías muchas veces caminando. Precisamente estaba ahí en la parte de resguardo en la oficina y se le iba a dar de comer ya en la tarde, ya cuando íbamos de salida, y resultó que ya no estaba. Entonces había logrado escapar y se fue volando. Y yo como no sé, a los 3 días, a mí me gusta mucho salir con la cámara a fotografiar algunas especies porque pues la oficina de espaldas con el río Sabinas y veo que anda un sopilote ahí abajo y es precisamente el mismo. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque en una de sus patitas, y eso sí se nos hizo muy raro, trae como un pequeño arito como si fuera algo de identificación, como un pequeño cincho. Ok. Entonces pues no sabemos precisamente quién se lo puso ni por qué motivo, pero pues por esa marca que trae supimos que era el mismo. Y después más adelante lo reportaron que andaba en una casa. Entonces pues ese animal pues pensamos que precisamente estaba lastimado, pero que también una de las posibles causas de que anduviera pues en vuelo bajo es que ya había encontrado el alimento fácil. Entonces pues prácticamente ahí como que se dejó intervenir precisamente por una parte del ser humano, que es decir, pues aquí tengo alimento fácil, ya no tengo que andarlo buscando, y es precisamente a la manera contraria lo que no buscábamos hacerle al halcón, porque el hecho de que tuviera lastimadas sus alas, pues obviamente le imposibilitaba volar, le imposibilitaba tener una cacería para buscar su alimento, y lo que tratábamos de hacer, pues es su alimento principal eran las palomas. Sabemos que las palomas, pues es una especie introducida aquí
al continente americano y pues era lo que se le trataba de dar de comer para que sobreviviera. Pero pues también estaba esa parte de que pues los vamos a acostumbrar a que le estamos dando el alimento y les vamos a quitar la limitación para que él solo lo pueda buscar. Entonces pues también hay las partes de los contrastes, lo podemos decir así, entre cuando queremos ayudar a una vida silvestre a que siga su curso y hasta qué punto podemos intervenir como humanos. Sí, me imagino que hay un punto en el que debe de siempre intervenir la autoridad correspondiente y alguien con conocimiento, reitero, porque luego pasa esta situación en la que, por ejemplo, a mí, yo no sabría qué debiera de hacer si veo un halcón herido enfrente de mí Ujú. o si me topo con cualquier otro animal. Realmente, creo que si algunas veces incluso te topas otro, no sé, am, un perro, hay veces que ni siquiera un perro sabes cómo tratarlo estando Ujú. herido. Ahora con la vida silvestre. Exactamente, de algo común, algo más Sí, sí, claro. especializado, vamos a decirlo así. Sí. Y sí, o sea, básicamente, pues cuando lleguemos a encontrar algún tipo de, tanto en este caso, pues sí, de algún animal, sea un ave o algún, por ejemplo, no sé, serpientes, principalmente lo que se hace pues es llamar a la policía o en este caso a protección civil. Entonces muchas veces protección civil se hace cargo, muchas veces necesitan apoyo, también se hace el enlace a la oficina en lo que se puede, pues por supuesto se colabora para rescatar a la especie. Y pues posteriormente en la ciudad de Saltillo, pues a vida silvestre, también que tienen colaboración también con el Museo del Desierto, que ayuda también a restaurar algunas especies que han sufrido daños, pues es en la manera en la que se trata de precisamente rescatar este tipo de especies. Claro. Y creo que es un buen momento para que nos platiques sobre la tortuga que traen por Sí, acá. claro que sí. Arnulfo, ¿quieres? Hoy nos acompaña nuestro ecoguarda, Arnulfo del Río, y precisamente esa que ven ahí precisamente es la tortuga Wow, lagarto. qué Entonces, linda. Wow, wow. Y sí es muy, muy diferente a las que habitualmente encontramos por acá en el municipio. O cuando vas al río ves otro tipo de tortuga, sí, sí, definitivo. exactamente, por ejemplo, pues rasgos distintivos fáciles que alcanzamos a ver, pues que es una cola un poco más larga y en Sí, forma sí, de sí. pico. También vemos que en sus patitas, pues las garras son un poquito, se ven más afiladas. Su caparazón que tiene ahí un par de piquitos, su cabeza un poquito más afilada. Y también un rasgo característico de esta especie es que su lengua asemeja como si fuera un gusanito. Ajá. Entonces lo que hace es tratar Si de gusta sacarla. acercarla un poquito más. Lo que Ahí hace es tratar de muestra. sacarla como si fuera un señuelo para que en este caso, pues Ajá. algunos peces o sus presas se acerquen y de esta manera pues pueda atraparlas y comerlas. Esta tortuga Wow. tiene en sí pues un carácter agresivo, no es pues muy amigable, mucho menos con los humanos. Su Sí, por mordida supuesto. es capaz de arrancar un dedo incluso. Y por ahí buscábamos los datos, no sé si nosotros estemos equivocados en cuanto a la información, pero en cuanto a lo que pude encontrar ya con el nombre científico de la especie, es que puede llegar a medir de 40 a 50 centímetros aproximadamente. Entonces, pues es parte del tamaño. O sea, ahorita mide que 20 centímetros tal vez. Entonces estamos hablando de que es una especie en una etapa juvenil. Ok. Entonces, a partir de ahí, pues todavía puede crecer un poco más. Y la historia de esta tortuga, el hecho de que la trajimos de invitada, como ya dijimos al principio, pues tratamos de transportarla con el mayor cuidado, que estuviera cómoda. Ahorita ya va de regreso con el buen amigo Enrique Cárdenas, ahí a su lugar donde está descansando. Y la historia de esta pequeña amiga de nuestra tortuga lagarto Sí. fue que se recibió la llamada a la oficina de que había una tortuga un poco rara en una fuente de un domicilio en la ciudad de Nueva Rosita. Entonces, ya pues le decimos a la persona que pues vamos en camino para ver la situación, llevamos una caja transportadora, precisamente Ibar Nulfo, un servidor y dos compañeros más, y también Enrique Cárdenas. Y pues cuando llegamos está en la Ujú. fuente pues precisamente esta tortuga, y pues vemos que tiene así piquitos en el caparazón, que está pues un poquito más agresiva, la cola larga, y pues ya es cuando pues nos damos cuenta de que es
En ese momento dijimos que era una tortuga caimán, pero pues ya por las características vimos que es una tortuga lagarto. Y pues básicamente lo que nos decían las personas en esa casa era que ellos iban llegando a rentarla y que Ajá. esa casa tenía aproximadamente 2 años sin estar habitada. Entonces, básicamente, pues lo que pensamos es que la tortuga trató de sobrevivir con la poca agua que había en la fuente, que se fue alimentando de algunas lluvias y que pues alimentaba de algunos moscos o algunos insectos que llegaban a la parte donde estaba Ujú. ella, y fue la manera en la que pudo sobrevivir. Sabemos que pues muchos organismos, incluyendo los reptiles, pues tienen la capacidad de alentar su metabolismo, de estar un poco más tranquilas para no gastar tantas energías y pues poder tener más tiempo de vida. Entonces es lo que pensamos que pasó con esta especie, y pues básicamente pues lo que se hizo fue el rescate. La llevamos ahí con el amigo Enrique Cárdenas, y pues ya hizo básicamente pues los cuidados que te mencionaba hace un momento. Tanto Profepa como Semarnat pues están enterados de la especie que se tiene bajo Claro. resguardo, y pues obviamente se tiene toda la documentación requerida de que está bajo un resguardo, que se está cuidando, la manera en que se encontró, y pues básicamente mientras se pues avanza el proceso, ya es cuando ya muy posiblemente se pueda llevar a un hábitat en donde pueda estar tranquila y donde precisamente pues habiten más especies como ella. Que cabe aclarar que alguien tuvo que haberla trasladado, tuvo que haberla retirado de su hábitat natural y dejarla luego abandonada. Exactamente, y como te digo, pues muchas veces pasa que pues tal vez en este caso, tal vez la vieron chiquita y ay, mira qué bonita y tira mordidas más fuerte, pero pues ya fue creciendo el tamaño, tal vez se les hizo muy agresiva y pues fue la manera en que decidieron dejarla ahí. Y pues es básicamente cuando vienen los problemas precisamente aunados a las amenazas que presenta la fauna silvestre, que es precisamente el sacar de su hábitat natural a las especies, el tenerlas en cautiverio. En este caso, pues totalmente se desconoce si se tenía algún permiso o no, dónde se compró, o si se compró, o si se extrajo de su lugar de origen. Entonces, pues, son muchas pues, las dudas que se Sí, tiene un claro. poquito de su pasado, de cómo llegó al sitio donde se rescató. Pero pues ahora lo importante es que pues ya está bajo un cuidado y que ya se está esperando que precisamente llegue a su hábitat natural. Excelente. Pues esperemos que sí llegue a su hábitat natural y también que la gente haga un poco de conciencia sobre esto, porque yo sé que los vemos y, por ejemplo, ahorita de verla es muy linda, es realmente muy linda, pero es un ser vivo, es una criatura que merece estar en su hábitat natural y que no llegue nada más cualquier persona, la tome y diga, ¿sabes qué? Me la llevo a mi casa. Tiene un comportamiento, tiene una forma de ser distinta a un perro, no porque la llevemos y le estemos dando comida en una jaula o en un bote, significa que ya nos va a querer. Sí, exactamente. Y como lo comentábamos al principio, pues el objetivo de traerla, pues es básicamente el ser conscientes de lo que conlleva precisamente tener un animal que, pues, no es habitual. Por ejemplo, imagina el caso que la hubieran soltado en el río Sabinas, en un lugar donde, pues, llegan los usuarios, llegan los turistas, y que haya habido un accidente en el caso de que, pues, alguna mordedura o de este tipo, pues precisamente cuando vienen los problemas. En el río Sabinas no, es una especie, Que endémica, no encuentre, es, sí. de aquí del río Sabinas, ni de aquí del estado de Coahuila, este tipo de especie. Entonces, pues básicamente dentro, está considerado dentro de las especies exóticas. Entonces, pues, que ya es como lo decíamos al principio. ¿Qué va a pasar cuando es una especie exótica? Pues va a competir por el alimento, por el espacio, y es cuando pues vienen precisamente los problemas con las especies locales o endémicas, en este Mm. caso del río. Pues creo que es sencilla la manera de no afectar de este modo y es simplemente dejar lo que está en donde está. Exactamente, y eso es, pues, es la esencia del Día Mundial de la Vida Silvestre, el respetar el equilibrio natural de las cosas, incluso de las plantas. Y de hecho, este Sí, 2026 precisamente, y de hecho por aquí lo traigo, el tema central son las plantas medicinales y aromáticas, resaltando la importancia para la salud, la cultura y los medios de vida. Entonces, pues básicamente se centra precisamente aquí, lo más común que llegamos a ver, no sé, la manzanilla, la pasiflora, algunos otros tipos de plantas que nos llegan a ayudar
precisamente a Poleo. nosotros. El poleo. Exactamente, a nosotros los humanos. Entonces, pues es ser conscientes de que como algo en lo que no interviene el humano, que es un proceso totalmente natural, es decir, una planta que crece sin estarla cuidando, sin nosotros como humanos tenerla que ir a regar o a agregar algún químico, sino como en un proceso natural sin intervenir, es decir, totalmente silvestre, pues a través de ello nos podemos beneficiar, en este caso, pues en la salud, o por ejemplo algunas que son aromáticas. Entonces es el hecho de conocer precisamente los aspectos de este tipo de especies, precisamente de las plantas medicinales y aromáticas, conocer precisamente para qué nos sirven y pues ser conscientes de que precisamente no intervenimos en un proceso y nos estamos beneficiando de él. Y pues va de la mano también pues con el uso sostenible. Sabemos que es el hecho pues de no, no utilizar más de lo que se puede regenerar algo. Claro, Entonces pues es también ser conscientes de esos usos. por supuesto. Y en el caso, como hablábamos de la vida silvestre, creo que también es importante el tema de las plantas. Y en este en particular, pudiera verse como más inofensivo que el desplazar, por ejemplo, a algún animal. Porque pues piensas, igual decías ahorita, o sea, la tortuga, el lagarto que lleva al río, que de repente alguien se meta o que esté por ahí, que ocurra algún tipo de accidente, pues es algo que te imaginas más de los animales que de las plantas. Pero cuando tenemos una plantita, por ejemplo, pasa mucho que las señoras o las personas con jardines pues ven alguna planta que les gusta mucho. Exactamente. Y esa planta resulta que no es de aquí de la región, a veces ni del país. Y pues llegas, lo pones, alteras el ecosistema, alteras a veces, pues que no sabes si trae alguna plaga o si alguna enfermedad, porque tengo entendido que también se enferman. Ujú. Hay muchos factores, además de que pues las condiciones que tenemos aquí son muy extremas y muy seguramente muera al cabo de un tiempo, pero si es el caso que se adapta, que también hay veces que por descuido, por accidente o por otros temas, de la nada te topas con una planta que salió ahí porque alguien iba comiendo una fruta y se cayó Ujú. y muchas cosas pasan, pero ya es diferente a que uno vaya y sea quien hizo la acción, quien Sí, cometió la acción. sí, exactamente. Y muchas veces, pues sí es por descuido. O por ejemplo, las plantas que fueron introducidas por los españoles en el Ujú, momento de la conquista, pues aquí sabemos había especies nativas. Llegan los españoles y traen pues algunas, tanto la parte de, por ejemplo, del ganado, y la parte también pues de las plantas que pues ellos las ponen para precisamente hacer sus cultivos. Pues es precisamente en ese momento cuando pues se introducen precisamente especies que son básicamente exóticas o que no son de las regiones. Y tal cual, pues cuando llegan a ser las afectaciones, incluso si hablamos, si decimos que por ejemplo, una tortuga se puede comer el alimento de especies nativas, incluso también las plantas, por ejemplo, hay algunas, no sé, el pino salado o algunas otras que son exóticas, que precisamente lo que hacen para, vamos a decir, tratar de apartar su espacio o el área en donde están, pues precisamente este, de hacer que el suelo sea salino. Entonces, ujú. de esta manera crean las condiciones para que nada más los de su especie, en este caso árboles de su especie, puedan estar creciendo. Entonces, es también lo que hacen algunos tipos de plantas y es la manera en la que llegan a afectar a las especies locales. Por supuesto. Entonces creo que hoy nos queda más que entendido por muchas razones que dejemos donde deben de estar las plantas y los animales y todas las formas de vida a donde pertenecen. Y ya si hay alguna situación, por ejemplo, no es que si de pronto crece cierta planta en mi casa que no le hace daño al entorno, pues ya tenga que matarla nada más porque no es originaria de aquí, Ujú. pero pues evitar ser quien pone la planta ahí. Sí, sí, claro, pues hay muchas que compramos en viveros o como bien dices que nos gustan y las compramos. Sí, Pues eso en sí pues no tiene nada de malo, pero pues siempre ser conscientes del daño que podríamos llegar a causar o que podría llegar a causar si se expande mucho más. Y por ejemplo, pues ya mencionamos que la tortuga caimán pues no es una especie endémica ni nativa aquí de la cuenca Don Martín, de esta área natural protegida. Pero por ejemplo, por mencionar algunas, pues el oso negro, el ajá, venado cola blanca, que ya hablamos de él,
el coyote, el águila real, tortugas de agua dulce, diversos matorrales, perdón, los sabinos que vemos a la orilla del río, pues son básicamente lo que podemos englobar en especies silvestres, que son pues básicamente donde no interfiere la raza humana, donde ellos tienen sus procesos, tanto de reproducción, ellos buscan su alimento, su refugio, no están buscando las plantas que alguien vaya a regarlos, que alguien les esté echando fertilizantes, es simplemente un proceso. Y por ejemplo, las infografías que lanzamos el día de hoy, algunas, una fue de una tortuga en el río Sabinas y una más, en la parte de ahí de la oficina, hay algunas, pequeñas florecitas blancas que se registraron como, manzanilla, no recuerdo el nombre, pero era un tipo de manzanilla y está una mariposa naranja saltarina posada sobre ella. Wow. Entonces, pues ese también es un proceso natural, es un equilibrio en el que no debemos de interferir porque pues precisamente la mariposa, que es un polinizador, pues precisamente polinizando este tipo de especies y haciendo, pues básicamente dispersando el polen para que puedan crecer otras especies. Claro. Entonces, pues esos son los procesos silvestres, los procesos naturales en los que debemos, pues básicamente de no intervenir, de dejarlo ser. Muchas veces, pues se puede tener la maldad de tomar la mariposa, de arrancar la flor, etcétera, pero pues lo menos que podamos intervenir, o más bien que no intervengamos, es pues la manera precisa en la que vamos a poder ayudar Claro. a disminuir todas las amenazas. ¿Y cuáles son pues las amenazas? Pues son básicamente las que hemos estado hablando durante el programa, la venta ilegal de especies, la introducción de Claro. especies exóticas. Entonces también la pérdida de hábitat son algunas de las amenazas. Y pues el hecho de precisamente no intervenir en los procesos, pues es básicamente lo que mitiga estas principales amenazas. Sí, claro. Y es que no es que estemos en contra, por ejemplo, de que la gente tenga su jardín, porque al contrario, o sea, creo que es una de las cosas que a mí me agrada ver personas interesadas en las plantas, porque he de decir que son pocas realmente las que se dan el tiempo de no solamente, sí, qué bonita planta, la compro, ya, no, sino que las cuidan, que tienen su jardín, que se encargan de que vivan, pero creo que sí hace falta también que lo hagamos con plantas nativas, que nos pongamos a ver un poquito más de eso. Hace unos cuantos ayeres estuve por la radio haciendo mención de que es muy importante que plantemos árboles nativos, que debemos de plantar un árbol. Ya no es cosa de que deberíamos, estaría padre que, no, o sea, ya es una necesidad tener más árboles. Ujú. Entonces, siempre que haya personas que tengan su jardín y demás, nada más con tener alguna planta, llega la fauna, ves ahí los aves, en mi caso me tocó ver en casa ya hasta colibríes, es algo muy lindo. Entonces creo que hay que hacer algo por nuestro entorno, pero sin perjudicarlo. Hay maneras y no es tan difícil. Sí, perdón, ya me anda doliendo la garganta. No pasa nada. Básicamente, pues de los puntos, pues es no comprar fauna silvestre, respetar las vedas, no liberar especies exóticas, que ya lo tratamos, reducir la contaminación, denunciar el tráfico ilegal, porque muchas veces pues vemos que anda ahí el señor de los pajaritos con cardenales y con charas, que pues son especies que realmente pues deben de estar en libertad. No son ni para su venta ni para tenerlas en cautiverio. No, no. Después vamos y está pues la especie toda, pues con mucho estrés, está pues muy asustada y es pues cuando precisamente vienen los problemas de estas especies. Entonces también pues ¿qué podemos hacer con eso? Pues precisamente denunciar ante las instancias correspondientes, en este caso Profepa, y pues para que tome cartas en el asunto. Entonces esas son básicamente las maneras en las que podemos colaborar con la vida silvestre, el reportar si Sí, vemos que claro. algo no está bien, si vemos que hay una venta ilegal, pues hacer algo por ello. Sí, por supuesto. No sé si tengas los comentarios por allí para comenzar a darle lectura porque he visto algunos que valen la pena y que les diéramos lectura. ¿Qué te parece? Sí, claro. Déjame ver. Y comenzamos por acá dándole lectura a algunos comentarios que tenemos aquí, porque yo no sé por qué siempre batallo para que carguen los comentarios. Ok, aquí está ya.
de Guardaparques APRN 004 Don Martín. Dice, gracias por el tema del Día Mundial de la Vida Silvestre, gracias Radio Kikapú y su personal, gracias Inge Cristian por su creatividad y profesionalismo. ¿Sabe quién lo habrá escrito? Dice, ¿verdad? ¡Saludos! Saludos. Dice el Inge José Dávila, qué bueno que puntualizan que vida silvestre se refiere no solo a animales, también las plantas en ambientes naturales. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Inge. Saludos. Esperemos que próximamente esté acá con nosotros. Dice por ahí también del Consejo Asesor de la APRN. Dice, buen tema. ¿Hay alguna otra dependencia que vale por el bienestar de la vida silvestre aquí en la región carbonífera de Coahuila? ¿Hay alguna, Rolfo? Ilumíname. Ok. Vamos a investigar bien ese dato para traérselos. Por ahí, Lourdes Tijerina, saludos para Gabriela Estrada, que hoy cumpleaños, del barrio Cedro de Agujita. Muchos felicidades. saludos. A Elis Ofelia, muy buenas tardes, saludos. Y creo ya son todos. Saludos, uno saludos. más aquí del IGPP. Dice, ¿es correcta la información de esa tortuga caimán o mordedora? Es exótica en nuestra región. Su distribución natural es en Florida y Mississippi y no debe liberarse en el hábitat local. Lamentablemente se quedará en cautiverio el resto de su vida, dice. Fíjate. Entonces, lo que queda pues va a ser tratarle pues de dar una vida digna y condiciones adecuadas para que pues puedas tener pues la mejor vida en lo que le queda a este Por organismo. supuesto. Muy bien. Y pues ya básicamente para concluir este programa, que creo que sí tratamos los puntos importantes, ¿Sí? pues es conocer precisamente que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues básicamente uno de sus objetivos también pues es la conservación de los ecosistemas, el hecho de que tanto animales como en este caso plantas, es decir, la flora y la fauna, pues puedan tener sus procesos en los entornos naturales tranquilos, sin una amenaza por parte de los humanos. Es decir, cuando hablamos de talas, cuando hablamos de tráfico ilegal de animales, entonces pues es uno de los objetivos, el hecho de que se conserven los ecosistemas, se conserven las selvas, los bosques, los ríos, pues es básicamente la manera en la que se busca cuidar precisamente la vida silvestre. Y como ya lo dijimos, pues de qué manera podemos colaborar, que es básicamente lo más fácil, pues es no intervenir en estos procesos naturales. Claro. El respeto nos lleva a lugares maravillosos y creo que el respetar la naturaleza es una de las mejores cosas que podemos hacer, es de las que nos va a llevar a poder sobrevivir y también tomar muy en cuenta que no solamente evitemos hacer daño, sino busquemos hacer algo que mejore el entorno, que ayude al medio ambiente. Creo que podemos hacerlo. Creo que aún hay posibilidad de cambiar algunas cosas y si no has sentido los 30 y tantos grados que estamos teniendo, que tuvimos desde el mes de febrero y que estamos teniendo ahorita a inicios de marzo y piensa, esto es muy normal, yo creo que nadie lo ha pensado, yo creo que ya todos lo notamos, lo sentimos y debemos de hacer algo al respecto. Sí, exactamente, sumarnos, como siempre lo decimos, a las causas medioambientales, plantar un árbol, separar los residuos, cualquier cosa que pueda colaborar con el medio ambiente. Las que nos dicen básicas desde niños, cerrar la llave, no tardarnos tanto bañándonos, no desperdiciarla, pues son en la manera en la que poco a poquito, si las juntamos todas, como siempre lo digo, pues van a ser un gran cambio para seguir preservando, en este caso, los ecosistemas y la vida natural como la conocemos. Exacto. Así que respete la vida silvestre y plante un árbol, por favor. Plante un árbol o los que pueda. Lo vamos a necesitar mucho. Y que sean nativos de preferencia. Obligación. Sí. Muy bien. Perfecto. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy. No se pierda Voces de la Tierra la próxima semana. Y pues quédese atento, haga algo en favor del medio ambiente y en favor de ustedes. Muy bien. Chao. Bye. Adiós.